¿Qué tal? Buenos días, soy Fernanda Carmona. Yo soy Nas Marina. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el feminismo. Es un tema bastante controversial y sabiendo que ya va a ser 8 de marzo, por lo tanto pues nos gustaría platicar un poquito sobre este tema, sobre las preguntas a lo mejor más relevantes o que cualquier persona se podría llegar a hacer al hablar de este tema que puede ser hasta cierto punto un problema entre mujeres u hombres. Sin embargo, queremos aperturar el tema de una forma más pues abierta, de cierto modo, modernizando esta parte, porque obviamente pues esto ha cambiado generación tras generación. ¿Tú qué opinas? Bueno, es que actualmente se ha visto un lado muy extremista y creo que eso es lo que ha dejado en mal a lo que es el feminismo ahora, sobre todo con los adultos mayores y las personas que no están bien informadas de este movimiento. Yo considero que el feminismo es un movimiento también social, político, hasta económico, en el cual consta en empoderar a las mujeres, romper los tabús, romper incluso algunos patrones misóginos que llegamos a tener, poder cambiar la sociedad a través de la lucha de las mujeres en toda su vida. Pero aquí está un punto muy importante, ¿no? La parte del extremo, la polaridad en la cual a veces pues, se ha llegado a notar, porque evidentemente los medios los medios de comunicación, vaya, nos informan mucho de esta parte y hasta en cierto punto ponen como el lado como lo malo, ¿no? O sea, el lado de digan es que las mujeres están locas o las mujeres están rayando monumentos. O sea, para mí hasta cierto punto, debo admitirlo, siempre ha sido un tema, me llega a confundir, ¿no? A lo mejor mi moral y también la forma en la que fue criada, ¿no? Y a lo mejor también esa desconstrucción de la forma en la que fue criada. ¿Por qué? Porque en este punto yo siempre me hago la pregunta, ¿no? O sea, tal vez yo no he ido a hacer una manifestación de ese tipo. He ido a las marchas, sí. He gritado, he llorado, sí. Pero nunca he ido a marcar un monumento o no he destrozado algo. Sin embargo, sí te preguntas a veces el hecho de, ok, no lo has hecho porque no has tenido la necesidad de hacerlo, ¿no? O tal vez no has querido hacerlo. ¿Por qué? Porque yo pues soy una sobreviviente, ¿no? Me preguntas a veces el hecho de, ok, no lo has hecho porque no has tenido la necesidad de hacerlo, ¿no? O tal vez no has querido hacerlo. ¿Por qué? Porque yo pues soy una sobreviviente, ¿no? Creo que también lo eres, no sé si ya no lo sea. Es un tema de fibras sensibles, yo lo sé. Sin embargo, yo como sobreviviente no lo he hecho. Tal vez he tenido las razones para las cuales podría romper, podría destruir. Sin embargo, no lo he hecho así. Pero ahora, ahí está el otro tema, ¿no? Si a mí, mi madre, que digo, quiero evitar a lo mejor hacer suposiciones o comentar temas con ofender o con ese afán, si a mi madre la mataran o la violaran, yo no sé qué haría si yo me enterara, ¿no? En ese sentido. O sea, tal vez sí rompería, tal vez sí destruiría. Y esa es mi pregunta para ustedes, ¿no? Si a ti, alguna persona que amas, que idolatras en este mundo, le hacen ese daño, que habla el feminismo o por lo cual se protesta de esa forma, ¿lo harías de la misma forma o lo harías pacíficamente? Es porque el sistema judicial de hoy en día en México llega a ser un poco corrupto. En los casos de feminicidios, previamente se ha ido a la fiscalía para poder hacer una orden de restricción, acoso, violación, hostigamiento, y no termina resultando. ¿Por qué? Porque las leyes están fallando bastante. Entonces, dentro del feminismo hay una parte que se llama las mujeres radicales, las cuales optan por defender, por destrozar, por quemar. ¿Por qué? Porque la policía, los federales no hicieron nada. Entonces, si no puedes contar con las leyes de México para hacer justicia, ¿cómo lo puedes hacer a mano propia? Muy bien, ¿qué opinas? Pues Es un tema complicado, ¿no? es una postura muy difícil porque pues dependerá mucho del criterio de cada persona las decisiones que vaya a querer tomar con esos actos. Pero no sé si te pasa
o sea, no sé, a algún familiar muy cercano le pasara algo grave, ¿tú protestarías? O sea, ¿sí llegarías a ese punto? ¿Crees que tu coraje, tu temperamento? Bueno, al punto de destruir algunas cosas o manifestarme y agredir a policías como lo que se habla en las noticias, no creo. Tendría mucha estima a esa persona, pero yo sé que en dado caso ella no querría que estuviera envuelta en esas situaciones, porque viene la policía y hasta yo puedo salir perjudicada. Y al final pues consiguen cosas, pero no lo que en dado caso ella no querría que estuviera envuelta en esas situaciones, porque viene la policía y hasta yo puedo salir perjudicada. Y al final pues consiguen cosas, pero no lo que necesitan. Es que es desgaste emocional. Sí, claro. Digo, en este punto me surge la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo realmente hemos llevado a cabo ese feminismo? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo protegemos o cuidamos? Porque sabemos que como mujeres tal vez no es una obligación, sin embargo sí es nuestro derecho defender esa parte, ¿no? O sea, sabemos que día con día se le crea más información, se han abierto las posturas, ya no es tanto las mujeres radicales, el feminismo ya se puede determinar de otra forma, y que en realidad si lo vemos así, años tras años, o sea, desde épocas, o sea, sí, hasta como fácil unos 50, 60 años, las mujeres ya practicaban un cierto feminismo. Sin embargo, pues era muy bajo porque obviamente estamos hablando de una época donde ni siquiera votar podías, ¿no? O sea, tu voz no tenía poder. Sin embargo, ¿cuántas mujeres no se escondían, por ejemplo, en las escuelas, como Sor Juana Inés de la Cruz, vestidas de hombre con la necesidad de crecer, ¿no? Y de hacer algo diferente? Eso ya es feminismo. Yo creo que ahí ya estás perdido por esa parte como mujer de, pues a mí no me importa lo que diga la sociedad o cómo lo marque, yo quiero hacer esto distinto. ¿Cómo ustedes trabajan esa parte? Porque en la actualidad pues ya hay más apertura en muchos sentidos, tal vez no estamos en la situación donde no podemos votar, pero hay otras vertientes donde siguen siendo muy escasas, ¿no? O sea, siguen siendo muy neandertales, a lo mejor muy brutas, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo lo defiendes? ¿Cómo ocupas esa parte? Somos una sociedad ya más luchadora, un poco más abierta, simplemente haciendo las pequeñas acciones, la sororidad entre las mujeres. No significa que todas las personas te tienen que agradar, pero darte cuenta de las acciones que tienes con ellas, las palabras que usas, incluso las palabras que accidentalmente son ofensivas. Si estás viendo un caso de acoso en la escuela, en la calle, en el transporte público, ayudarnos entre todas, defendernos, luchar juntas, porque estamos juntas en una causa y en una marcha. Y pues no estamos solas realmente. Entonces, tener en cuenta la desconstrucción de a veces las actitudes que podemos tener. Y pues ya las pequeñas acciones que pueden hacer un gran cambio, conocer, informarnos, compartir información. Entonces era muchos engaños por parte de sus padres, y hablamos de un hombre que era marino, mi abuelo era marino, pues obviamente marino, macho, ¿no? O sea, macho pecho peludo, el señor que no llega a la casa en mucho tiempo, y quién sabe dónde está, y no le puedes preguntar cuándo gana, porque eso no te incumbe, ¿no? O sea, tú mandes la casa, pero no puedes saber cuándo gana. Entonces, entiendo la raíz, y es donde puedo respetar la historia de mi madre y saber que es funcional. Para ella es funcional ser una mujer sumisa. Suena feo, pero para ella es funcional. Para mí no. Honestamente, para mi crianza, para mi actualidad, me es más funcional tratar de llevar un equilibrio. Yo no busco tener un hombre enfrente de mí, busco tenerlo al lado en todo caso, si es que así lo deseo. Porque tampoco es como que necesito un hombre, no es no, o sea, creo que en ese aspecto entender las historias también es una forma de contribuir al feminismo, porque hay una frase que me gusta mucho, que el que no entiende su historia está condenado a repetirla, y yo creo que habla mucho de las herencias generacionales, por el hecho de no buscar una solución desde un punto, por ejemplo, de violencia, ¿no? O sea, al saber como hija que tus padres tuvieron violencia, pues no puedo cambiar su historia, no puedo cambiar su relación, pero que sí puedo trabajar conmigo para que el día de mañana mi familia no tenga violencia, ¿no? Es lo mismo.
Pues si yo entiendo la historia, las raíces, de esta forma yo puedo trabajar con ello y puedo dar un futuro mucho mejor a mí como mujer y a mis próximos, si es que lo llegara a tener. Porque creo que también esa idea es muy, como que te la imparten mucho, ¿no? La familia, la pareja, y dices, o sea, realmente eso es ser feliz, porque es algo subjetivo, ¿no? Entonces yo no puedo ser madre, o sea, no quiere decir que no puedo ser feliz entonces, ¿no? Y digo, yo en ese aspecto, en algún momento lo platicábamos justo en una clase, y es complicado, ¿no? Hablar de esos temas, porque la sociedad te marca totalmente el hecho de el amor de mi madre y todo esto. Y dices, sí, ok, y es un proceso que yo tendría que vivir si es así, pero no significa que no pueda ser feliz entonces, o que entonces no cumplo con los estereotipos de vida que marca la sociedad, ¿no? ¿No sucede? Es necesario conocer nuestra historia, nuestro linaje familiar de las mujeres, nuestro antepasado, nuestras ancestras, porque eso puede definir la violencia que han sufrido, ya sea intrafamiliar. Entonces es poder romper esos estigmas y esos patrones que tenemos, como pueden ser los problemas. Era como de, es que tú tienes que buscarte un buen hombre y tienes que ser una buena mujer para ese buen hombre, porque acuérdate que detrás de un hombre siempre va a estar una gran mujer. Y como que entra esa controversia del mensaje de doble vínculo, porque digo, bueno, o sea, ¿cómo, no? Mi padre me educó como un hombre. Para mí por eso fue muy complicado desconstruirme, porque realmente él me enseñó a trabajar en la calle, me enseñó a pelear, me enseñó a cuidarme, pero de una forma como lo hubiera, porque hoy lo reconozco a la forma de grande y digo, pues no me trataba como una mujer o como el estereotipo de la crianza de una mujer, me trató hasta cierto punto como hombre. Pero entre varios conocimientos que a lo mejor fueron positivos, algunos no fueron tan positivos, ¿no? Como eso de que el amor, el dinero, y dices, ya no entiendo de dónde agarrarme, ¿no? Creo que en esta parte también es muy importante conocer nuestra historia, nuestras raíces, el entender por qué, ¿no? O sea, por ejemplo, yo entiendo que mi madre tiene esas creencias o esa visión hacia el hombre, porque en su casa se vivió mucho maltrato, se vivió muchos engaños por parte de sus padres, y hablamos de un hombre que era marino, mi abuelo era marino, pues obviamente marino, macho, ¿no? O sea, macho pecho peludo, el señor que no llega a la casa en mucho tiempo, y quién sabe dónde está, y no le puedes preguntar cuándo gana, porque eso no te incumbe, ¿no? O sea, tú mandas la casa, pero no puedes saber cuándo gana. Entonces, entiendo la raíz, y es donde puedo respetar la historia de mi madre y saber que es funcional. Para ella es funcional ser una mujer sumisa. Suena feo, pero para ella es funcional. Para mí no. Honestamente, para mi crianza, para mi actualidad, me es más funcional tratar de llevar un equilibrio. Yo no busco tener un hombre enfrente de mí, busco tenerlo al lado en todo caso, si es que así lo deseo. Porque tampoco es como que necesito un hombre, no es lo necesito. No, o sea, creo que en ese aspecto entender las historias también es una forma de contribuir al feminismo, porque hay una frase que me gusta mucho, que el que no entiende su historia está condenado a repetirla, y yo creo que habla mucho de las herencias generacionales, por el hecho de no buscar una solución desde un punto, por ejemplo, de violencia, ¿no? O sea, al saber como hija que tus padres tuvieron violencia, pues no puedo cambiar su historia, no puedo cambiar su relación, pero que sí puedo trabajar conmigo para que el día de mañana mi familia no tenga violencia, ¿no? Es lo mismo. Pues si yo entiendo la historia, las raíces, de esta forma yo puedo trabajar con ello y puedo dar un futuro mucho mejor a mí como matriarcado, pero el matriarcado fue a partir de los 10 años. Antes de eso viví en una sociedad de machismo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo mucho a mi abuela, que le decía a mi papá que a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Y lo decía enfrente de mi mamá, ¿no? O sea, eran frases que a mí se me quedaban muy guardadas porque pues, yo era una niña y todos los días, justo lo que dices, ¿no? Somos una esponja. Y yo escuchaba eso y decía, bueno, ¿a qué se referirá, no? Crezco y poco antes de que fallezca mi padre, él me decía también eso, pero del lado contrario. Me decía, recuerda que a los hombres ni todo el amor ni todo el dinero. Y mi madre, por ejemplo, era como de, es que tú tienes que buscarte un buen hombre.
Y tienes que ser una buena mujer para ese buen hombre, porque acuérdate que detrás de un hombre siempre va a estar una gran mujer. Y como que entra esa controversia del mensaje de doble vínculo, porque digo, bueno, o sea, ¿cómo, no? Mi padre me educó como un hombre. Para mí por eso fue muy complicado desconstruirme, porque realmente él me enseñó a trabajar en la calle, me enseñó a pelear, me enseñó a cuidarme, pero de una forma como lo hubiera, porque hoy lo reconozco de forma grande y digo, pues no me trataba como una mujer o como el estereotipo de la crianza de una mujer, me trató hasta cierto punto como hombre. Pero entre varios conocimientos que a lo mejor fueron positivos, algunos no fueron tan positivos, ¿no? Como eso de que el amor, el dinero, y dices, ya no entiendo de dónde agarrarme, ¿no? Creo que en esta parte también es muy importante conocer nuestra historia, nuestras raíces, el entender por qué, ¿no? O sea, por ejemplo, yo entiendo que mi madre tiene esas creencias o esa visión hacia el hombre, porque en su casa se vivió mucho maltrato, se vivió muchos engaños por parte de sus padres, y hablamos de un hombre que era marino, mi abuelo era marino, pues obviamente marino, macho, ¿no? O sea, macho pecho peludo, el señor que no llega a la casa en mucho tiempo, y quién sabe dónde está, y no le puedes preguntar cuándo gana, porque eso no te incumbe, ¿no? O sea, tú mandes la casa, pero no puedes saber cuándo gana. Entonces, entiendo la raíz, y es donde puedo respetar la historia de mi madre y saber que es funcional. Para ella es funcional ser una mujer sumisa. Suena feo, pero para ella es funcional. Para mí no. Honestamente, para mi crianza, para mi actualidad, me es más funcional tratar de llevar un equilibrio. Yo no busco tener un hombre enfrente de mí, busco tenerlo al lado en todo caso, si es que así lo deseo. Porque tampoco es como que necesito un hombre, no es no, o sea, creo que en esa